Vamos a comenzar un pequeño programita acerca del aburrimiento. Quiero darles una enseñanza de algo que pocas veces hemos hablado, pero que es sumamente importante. Por eso es que básicamente voy a estar leyendo. Hace un tiempo escribí un libro que se llama Cómo vivir sin aburrirse. Es un material que, si ustedes lo quieren, se los puedo... Después pasarme uno de los libros ahí, porque el que tengo es un modelo viejo, pero para los que quieran lo van a poder tener también a disposición. El aburrimiento es uno de los temas que muchas personas ignoran y que de alguna manera asumen que no necesitan absolutamente ningún tipo de acondicionamiento. Es decir, que no están necesitando cambiar esto en sus vidas. Sin embargo, vamos a ir profundizando en esta temática a lo largo de las próximas semanas, para que ustedes puedan también tomar comprensión de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos aburrimiento, que no estamos hablando simplemente de un estado, de una emoción superficial que se resuelve mirando televisión o saliendo a comer algo, sino que tiene que ver con un estado profundo, ¿sí? Un estado del ánimo profundo. El libro actual es así: Cómo vivir sin aburrirse. Si alguno lo quiere, nos manda avisar y con mucho gusto se lo enviamos. Recuerden que en función de esto voy a tratar de ir leyendo lo que escribí en este manual, ¿sí? Muchas veces escuché la pregunta: ¿qué es la verdad? También yo mismo me la he hecho y he llegado a mi propia conclusión. La verdad es la realidad. Claro que aquí entramos en otro debate, ¿no? ¿Quién define la realidad? Bueno, dos personas podemos mirar lo mismo y lo que para mí es lindo, para otro puede ser feo. Alguien debe definirlo, como en los deportes. Un juez debe determinar quién gana. Si no existiera un juez, cada uno podría interpretar lo que siente y no significa que esto sea la verdad de los resultados. En el caso de la vida misma, asumo que para resolver este tema de la verdad, también debe haber un juez. Y la única respuesta que encontré es que Dios es real y es el juez que determina cómo y cuándo. Sé que no es una posición aceptada universalmente con todo. Es la única plataforma desde la cual puedo expresar el punto que sigue, ya que de no ser así, entonces el planteo cae en lo subjetivo y no hay libros ni enseñanzas que puedan servir, porque el conocimiento sería solo experiencial. Es apenas una introducción para poder comprender el punto que sigue. Partiendo de que hay una verdad del funcionamiento de la realidad, llegaremos a la conclusión que los preconceptos hacen que las personas no puedan conocerla. ¿Qué significa? Que si yo estoy asumiendo que conozco algo y no pretendo tomar experiencia con eso que conozco, porque ya tengo una idea de cómo es, voy a estar evitando asumir la verdadera experiencia con esa verdad. Entonces, se quedan estancadas estas personas en lo que asumen como la verdad, pero no logran disfrutar de la expansión que da la realidad. Preconcepto es tener una definición sobre algo antes de haberlo conocido. La idea que las personas tienen del aburrimiento es muy peligrosa, dado que no le dan la importancia real y asumen que se soluciona con diversión. Estoy tratando de llegar al punto que muchas personas han minimizado este detalle de la vida, el aburrimiento, y han asumido que, porque creen que saben de qué se trata, no lo han investigado ni han profundizado en el mismo. Se suele definir el aburrimiento como un estado transitorio que se resuelve con fiestas o salidas. Los que menos lo comprenden, lo asocian con trivialidades, con conductas de personas que no son responsables y que solo piensan en pasarlo bien. Nada más lejos de la realidad. El aburrimiento es uno de los estados mentales más comunes de nuestra sociedad, pero se ha esparcido entre nosotros como un cáncer y al ignorarlo aprendimos a convivir con él sin darnos cuenta de sus consecuencias. Algunos preconceptos del aburrimiento pueden estar asociados a las siguientes ideas. Si me aburro, debo hacer algo para divertirme. Si alguien está aburrido, no sabe disfrutar de la vida. Si siento aburrimiento a esta edad, ¿qué me depara el futuro?, dicen los jóvenes. Soy joven, debo divertirme. Mi trabajo me aburre, debo encontrar otro.
Mi matrimonio me aburre. Debo descubrir otras experiencias. Mi vida me aburre. Debo buscar aventuras. Mi carrera me aburre. Debo probar algo distinto. Hay preconceptos acerca de cómo ven los demás a los aburridos, y eso hace que aumente nuestro temor a mostrarnos aburridos ante los ojos de otros. Algunos de estos preconceptos se basan en pensamientos ocultos o conscientes. Si los otros me consideran aburrido, me dejarán. La gente no quiere a los aburridos. Si mi novia o novio cree que soy aburrido, me va a abandonar. Si mis amigos piensan que soy aburrido, me van a dejar. Debo ser alguien divertido y alegre para que las personas quieran estar conmigo. Debo generar risas en los demás para que ellos disfruten de estar conmigo. Voy a ir admitiendo alguno. Debo generar risas en los demás para que ellos disfruten de estar conmigo. Me gusta ser divertido y alegre para atraer a las personas. Preconceptos como estos hacen que las personas estén todo el tiempo demostrando su capacidad creativa para crear situaciones de aventuras y diversión, y para lograr el placer de sentir correr la adrenalina. Pero esto no hace más que tapar la realidad de lo que están viviendo. Se están secando por dentro y hacen lo posible por evitar pensar en ello. Antes de empezar a escribir esto, yo cuento toda una historia, la historia de un joven que entra en aburrimiento y que tiene una muy fuerte confrontación con su novia. Se llamaba Mauricio. Entonces acá pongo, esta era la realidad de Mauricio. Por eso él se levanta enojado cuando la novia comienza a decirle de que él era aburrido y que no se estaba divirtiendo. ¿Qué es el aburrimiento? La palabra aburrimiento proviene del latín y está compuesta por el prefijo ab, que significa sin, y por horrere, horror, aunque algunos lo asocian con aborrecer también. Es la existencia desprovista de sentido cuando ya no queda nada por perder, nada a qué temer, nada por lo cual hacer. Este es el centro de todo el asunto. Repito, es la existencia desprovista de sentido, cuando ya no queda nada por perder, nada a qué temer, nada por lo cual hacer. Es alguien que de repente dice, no me importa si pierdo mi matrimonio, ya no me interesa. No me importa si mis hijos se van de mi casa, ya no me interesa. No me importa si pierdo mi trabajo, ya no me interesa. El aburrimiento se vuelve un estado que va bloqueando la motivación, va bloqueando el estado de deseos y comienza a dejarnos en un estado como de apatía social, de abulia, y ya lo voy a explicar a esto más adelante. Estar aburrido es haber perdido el sentido, el propósito, es no saber hacia dónde se va. El aburrimiento es un estado mental que afecta a las emociones más básicas del ser humano. En sus grados iniciales pueden ir desde la rutina, un leve estado de fastidio y cansancio básico, hasta las ideas de muerte y los deseos de suicidio. Es lo más parecido a pasar por la vida como un muerto viviente. No hay expectativas ni motivaciones. Nada interesa, nada importa, nada se quiere. Por lo tanto, todo es despreciable. Cuando las personas están aburridas, sufren la incomprensión de aquellos a quienes aman. Esto aumenta la angustia y profundiza el terror al abandono. No obstante, después de un tiempo, los sienten molestos y hasta desean que los abandonen para estar libres de esta presión de tener que agradar a los demás. En consecuencia, tienden a escaparse. El aburrimiento es traicionero, porque muestra un rostro que no es cierto. Como dijimos antes, muchos lo asocian a la falta de diversión, y por este motivo se confunden su verdadero rostro, porque la diversión que genera las personas que comienzan a experimentarlo termina ocultando la verdadera sintomatología. Un niño le dice a su madre que está aburrido y ella le enciende la televisión. Un joven le dice a sus amigos que está aburrido y lo invitan a salir con chicas. Un adulto dice que está aburrido y le proponen que tenga otras mujeres o que cambie de trabajo. El aburrimiento es mucho más que una emoción. Es un estado de la estructura psíquica. Las emociones son transitorias
de acuerdo con el sistema de creencias, pero los estados psíquicos son más profundos. Hay una diferencia entre lo que es una emoción y un estado psíquico. El estado psíquico es la posición que vos asumís como realidad. Me siento solo es en realidad un estoy solo. Adentro tuyo es una posición. Me siento confundido, en realidad es estoy confundido. Es una posición de tu estado psíquico. Es un estado psíquico. No es una emoción, no es un sentimiento. Algo que vos asumís como real, como verdad. Le pones el nombre de sentimiento, pero en realidad es un estado. Los estados psíquicos son posiciones mentales establecidas de las que salen las emociones. Son bases fundadas en verdades inconscientes desde las que se construye la vida. No se trata de una emoción que puede cambiar de acuerdo con el sistema de creencias que esté activo en ese momento. Si la persona cree que algo es injusto, puede sentir ira. Si cree que hay algún peligro, puede sentir miedo. Las emociones pueden cambiar cuando se confrontan las creencias con la realidad. En el caso de los estados mentales, no son creencias temporarias. No se trata de pensamientos que se construyen voluntariamente en nuestra mente, sino de una posición ante la vida. Son bases cimentadas en lo más profundo de las estructuras psíquicas. De allí parte el aburrimiento. Si las personas se interpretan aburridas, es porque han perdido el sentido de su camino, han perdido el rastro de su dirección. No sé si me siguen copiando bien. ¿Venimos bien? Me marcaba inestable internet por eso. Están extraviadas en sus ideas, no tienen claro hacia dónde se dirigen. Por eso, aceptan cualquier cosa que calme un poco la angustia de la desorientación y el sinsentido. Como ya dijimos, la palabra aburrimiento se refiere a no tener temor. Y de alguna manera esto es serio, porque cuando las personas no tienen nada que temer, tampoco tienen nada que defender. No hay defensa, no hay huida, no hay deseo, por lo tanto tampoco hay motivación. La nada es igual al todo. Esto que yo les estoy diciendo es uno de los estados más peligrosos en el que se encuentran las personas, porque no es depresión. La diferencia con la depresión clínica es que la depresión clínica consiste en un deterioro en la aparición de los receptores. En el aburrimiento no es que haya un deterioro neurobiológico, es un estado de creencia. Hay una posición mental antes que la posición neurológica. Podría pensarse que sería hermoso no tener que temer a nada, ni tener de qué defendernos. Sin embargo, este pensamiento es solo un deseo transitorio y temporario. La vida del ser humano gira en torno al temor, que es una de las fuerzas que nos estimula. La otra fuerza es el amor. Todos tenemos algo que defender, o bien escabullendo, o bien enfrentando el peligro. La gente huye o se defiende de la escasez económica para evitar que ellas o sus seres queridos tengan dificultades materiales. Enfrentamos, huimos del peligro a la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido. Enfrentamos o huimos el abandono de la mujer o el hombre que amamos. Escapamos del sentimiento de inutilidad o del peligro de la locura. Por mi lado entiendo que el más grande y útil de los temores es el temor de Dios. Pero ese obviamente es un tema para otro material y otro libro. Por lo tanto, ante la disyuntiva, los seres humanos tenemos dos opciones: enfrentar o huir. De todo, de lo que se te ocurra. O lo esquivo o lo confronto. O me hago cargo de mis emociones o busco divertirme y taparlas. Este es el gran capítulo, este capítulo que les estoy leyendo, es el gran capítulo de las adicciones al placer. Drogas, pornografía, psicofármacos, juego, salidas compulsivas, búsquedas de aventuras continuas para generar placer. Son todos estados por medio de los cuales las personas intentan escaparle al aburrimiento.
Cuando comienza la debacle emocional, la pérdida del sinsentido, las metas se vuelven cortas, no alcanzan para sostener una vida de propósito y sentido, y no hay ninguna resistencia que le genere adversidad ni desafío. Es un misterio, ¿no? Porque los extremos emocionales son malos. Es decir, sabemos que muchas personas pueden llegar a tener serios problemas de salud por el estado continuo de ansiedad sobre sus vidas. El estrés lleva al agotamiento de los receptores y neurotransmisores, y esto puede desencadenar una depresión endógena, grave por estar siempre pendiente del peligro. En el otro extremo, la situación también es complicada. El sinsentido genera un estado de angustia que evoca la misma muerte. ¿Qué pasa cuando la vida no ofrece ninguna resistencia? ¿Qué ocurre cuando se pierde el miedo y cuando nada genera temor? ¿Qué sucede cuando no hay nada que defender? ¿Qué les pasa a los que tienen una economía solvente y no tienen nada por lo cual arriesgarse? Y cuando no hay peligros que puedan poner sus vidas contra la pared, ese es el caso del aburrido, ab horrere, sin temor. No hay absolutamente nada por qué pelear, nada por qué luchar, nada que defender, no hay metas que alcanzar. Ustedes me dirán, ¿hay gente en esta situación? Se sorprenderían. A lo largo de este material vamos a tratar de comprender cómo la rutina es una de las formas más parecidas al aburrimiento, y que cuando no le damos el sentido adecuado, la rutina se vuelve aburrimiento y nos empuja a salir de la realidad que tenemos. Vamos a ver que esa es la razón por la cual un esposo deja a su familia de la noche a la mañana, o una esposa abandona a sus hijos sin ninguna razón, o alguien abandona una carrera sin ningún tipo de, de elementos que nos cedan la situación, la decisión. La perspectiva del perder el miedo, no tener miedo. Vamos a entender los casos de las personas que se suicidaron cuando aparentemente lo tenían todo. Esas que alcanzaron las metas más altas de sus vidas, que enfrentaron dificultades para lograr ser respetadas por sus trabajos y por sus esfuerzos que resistieron los embates de la envidia. Los no de quienes abrirían sus puertas, que aceptaron sufrir el esfuerzo de la conquista y la soledad del éxito laboral. Sin embargo, cuando llegaron a la meta, se dieron cuenta de que les faltaba algo. No lograron satisfacer ese estado interior, el sentido del propósito. La adrenalina se acabó, la angustia se hizo presente en todas las áreas, entonces lo evidente fue resolverlo con placer. El placer calma la angustia, pero no resuelve la causa. En la mayoría de los casos, las drogas y el desenfreno emocional fueron los verdugos de sus vidas. En otros, la depresión y la amargura fueron las que jalaron el gatillo. Déjenme leerles algunos de estos personajes que parecieron tenerlo todo, pero terminaron muy mal. Kurt Cobain. Los datos periodísticos dicen que el cantante, compositor y guitarrista del grupo Nirvana era adicto a las drogas, sumergido en un descontrol mental y depresivo. El 5 de abril de 1994 se disparó con una escopeta en la cabeza. En su último disco apareció una frase llamativa: me odio y me quiero morir. Marilyn Monroe. Si bien hay muchos datos y especulaciones acerca de su muerte, esta famosa actriz, que había alcanzado la cúspide de su gloria a los 30 años, el 5 de agosto de 1962, fue encontrada muerta con el estómago lleno de barbitúricos. La autopsia dio como resultado el suicidio. Elvis Presley, uno de los hombres más influyentes en la música internacional, muere por un paro cardíaco inducido por los barbitúricos, según lo que determinaron los médicos del hospital de Memorial Bautista de Memphis, donde fue atendido el 16 de agosto de 1977, luego de que fue hallado inconsciente en el baño de su habitación. Dijeron que fue un suicidio. Jim Morrison, vocalista del grupo The Doors, lo descubrieron muerto en la bañera de su casa el 3 de julio de 1971. Había sufrido un paro cardíaco por sobredosis de heroína. Anna Nicole Smith, una ex conejita de Playboy, muere el 8 de febrero de 2007 ahogada por sus propios vómitos, después de ingerir altas dosis de analgésicos y antidepresivos. Las declaraciones periodísticas dijeron que no había logrado superar la muerte de su hijo Daniel, ocurrida unos meses antes. Jimi Hendrix, uno de los más famosos guitarristas de la música rock,
Murió la noche del 18 de septiembre de 1970, luego de ingerir pastillas para dormir. Se cree que su adicción a la marihuana y a los ácidos en combinación con esas pastillas fue un cóctel mortal. Vincent van Gogh, una de las figuras más importantes de la pintura post-impresionista. Muere durante la noche del 27 de julio de 1890 a los 37 años, después que se desgarrara un tiro en el pecho con un revólver. Hemingway, Ernest Hemingway, escritor y novelista estadounidense, muere el 2 de julio de 1961. Se dispara con una escopeta. Dicen que había decidido que no podía escribir más. Se sabía sobre su continuo estado depresivo, lo que hace pensar que esta fue la causa principal de su decisión. Erika Ortiz, la hermana menor de la actual reina consorte de España, Leticia, muere a causa de ingerir una gran cantidad de tranquilizantes el 6 de febrero de 2007, a los 31 años. Se dice que dejó cartas para varios miembros de su familia de manera de despedida. Freddie Prinze, famoso actor de televisión de los Estados Unidos en la década del 70, decide terminar con su vida dándose un tiro en la cabeza el 29 de enero de 1977. Entre las posibles causas aparece su tristeza por la separación de Catherine Cochran, sumada a la adicción que tiene por las drogas. Podría hablarles mucho más. Robin Williams, Heath Ledger, Alexander McQueen, Amy Winehouse y muchísimos más. David Carradine, el famoso actor de cine y televisivo, fue encontrado muerto, colgaba de una cuerda en el armario de su habitación en un hotel en Bangkok en junio del 2009. Gente que parecía haberlo alcanzado todo, gente que parecía haber tenido todo el éxito de su trabajo, bienes materiales y probablemente la aprobación de miles de personas y millones de personas en el mundo. Si bien la depresión y el aburrimiento de la vida es algo que ocurre en cualquier nivel social, trato de resaltar que uno de los riesgos más serios es creer que si se tiene todo lo materialmente necesario para vivir y la suficiente fama, se puede lograr un estado de paz interna que calme la angustia y la insatisfacción que se siente, cuando solo se cuenta con factores materiales que no puedan llenar las profundidades de los corazones y una fama que no puede llenar las necesidades de afecto. Cuando esto sucede, cuando se invierte toda una vida en buscar una provisión y de afecto, y se llega a la meta económica y de popularidad que se creía que nos daría paz, pero no se la consigue, el paso más común es buscar la muerte, o cualquiera de sus formas, ya que aparece la falsa ideación de que nada puede calmar esa angustia, porque si luego de haberlo alcanzado todo, esas personas siguen sintiendo lo mismo, se siguen sintiendo mal, no queda ningún sentido para vivir. Vuelve a aparecer la palabra, el sinsentido. Las personas mencionadas en la lista anterior han sido exitosas, sin duda serán recordadas por lo que lograron, tanto en sus trabajos como en su vida social. Sin embargo, eso no les va a servir, ni les sirvió, para poder sostener una vida enfocada y con propósito. Cuando se pierde el desafío, cuando no hay nada más que buscar ni que defender, se pierde el propósito. En ese momento, no hay motivos para soportar la angustia. La angustia solo puede ser soportada cuando hay una razón para salir. Cuando no lo hay, difícilmente se sostenga el dolor y la angustia en el tiempo. Un ejemplo es el de la madre que se pasa la noche en vigilia para controlar la fiebre de su hijo. Si se tratara de una elección, ella preferiría dormir y levantarse al otro día con fuerzas para hacerse cargo de todas las tareas del día. El asunto es que su hijo tiene fiebre y debe duplicar su esfuerzo. En ese caso hay un motivo para soportar el sufrimiento, la ansiedad y el estrés del cansancio. ¿Qué sucedería si no hubiera nadie enfermo ni razón para pasar la noche despierta? ¿Se pasaría la noche en vigilia solo porque sí? La respuesta es no. No se sufriría sin razón. Si lo pensamos bien, en las guerras no hay lugar para el aburrimiento. En las grandes catástrofes no hay espacio para aburrirse, no hay lugar para la depresión. No hay forma alguna de que en alguna de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial haya habido un soldado que bostezara porque se sentía aburrido en medio de las bombas. Cuando hay algo por lo cual luchar, no hay lugar para el tedio y el hastío. El aburrimiento aparece después de que nuestros objetivos se esfuman. Cuando perdimos el propósito, cuando no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, en ese momento se deja de desear y se pierde la motivación.
Cuando la vida que estamos viviendo no ofrece ningún problema, entonces la propia vida, se vuelve un problema. Claro que esto no se sabe y la mayoría de las personas solo perciben la falta de la falta de motivación, por lo que lo resuelven de igual forma que la de alguien que busca solucionarlo con diversión y entretenimiento. Ahora déjenme diferenciar algo que es muy importante. No es lo mismo estar aburrido que sentir aburrimiento. Los síntomas del aburrimiento van a presentarse cada vez que la angustia sin sentido ni propósito se presente. Es posible que un niño sienta angustia por no saber qué hacer en un momento determinado y que esa sensación de pérdida de tiempo la viva como algo malo. Entonces el tedio se va a presentar y va a buscar hacer algo que le permita sentirse diferente. Es posible que algún profesor dé sus clases sin entusiasmo y que eso haga que los estudiantes no vean propósito ni sentido de lo que enseña y por este motivo se distraigan con más facilidad en el aula. Puede ser que un momento de rutina pueda generar un estado transitorio de aburrimiento o un sentimiento de aburrimiento. Pero eso no significa que el estado de esas personas sea el de estar aburridas, es decir, que sea un estado psíquico de aburrimiento. Los síntomas del aburrimiento son útiles para poder identificar con anticipación el riesgo de entrar en un aburrimiento existencial. El aburrimiento temporal no es lo mismo que el aburrimiento existencial. Y esa diferencia es muy importante para no producir alertas innecesarias. Por lo general, el que está aburrido ya incorporó dinámicas inconscientes de placer inmediato, que hacen que no se dé cuenta de su verdadero estadio. El que aún no llegó a estar aburrido tiene una incomodidad muy aguda, manifiesta y especifica que es transitoria y que le permite identificar el problema con precisión. Hoy estoy aburrido, me aburrió esta película, me aburrió esta salida, me aburrió esta comida. Pero la persona que está viviendo un estado psíquico de aburrimiento es una persona que tiende a buscar placer de forma continua y a tapar el propósito y sentido de su vida. Ya lo perdió. Entonces me voy a ir directamente a cuáles son los síntomas psíquicos del aburrimiento. ¿Cómo experimenta una persona el aburrimiento? El aburrimiento se puede manifestar de diferentes formas. El tedio, el hastío, la percepción del lentecimiento del tiempo, la sensación de pérdida de tiempo, la pérdida de propósito y la desmotivación son solo algunos de los síntomas. No es necesario que estén todos presentes, aunque a mayor tiempo de avance, más sintomatología se va a observar. El tedio, ¿qué es el tedio? Es una sensación de malestar o un fastidio provocada por la falta de diversión o de interés. ¿Cómo es eso que cambiaste de trabajo otra vez, Alberto? Pregunté en la entrevista. No soportaba más tener que permanecer todos los días de mi vida en ese lugar tan apagado y sin motivación. ¿Y cuál era exactamente tu puesto en esa fábrica?, le pregunté. Era el nochero. Cuidaba la seguridad del lugar por las noches, me dijo. ¿Qué tenías que hacer?, le pregunté. Nada, solo estar allí. Estaba claro que Alberto no estaba comprometido con su puesto y mucho menos con su función. Él no hacía nada y lo sabía. Pero cuando lo tenía que expresar, lo pensaba así, porque así lo creía. Más allá de que esta no fuera la verdad, la falta de propósito lleva a las personas al aburrimiento. Es muy común que se presenten en actividades cotidianas. En el caso de mi paciente, Alberto, él no se había dado cuenta que su objetivo era cuidar la seguridad. Él lo que entendía era que simplemente tenía que estar allí. Tedio, hastío. Segundo punto, hastío. La palabra proviene del vocablo latino, que según lo define el diccionario de la Real Academia Española, está vinculado con la repugnancia a la comida, se asocia a eso, repugnancia a la comida. Pero en realidad tiene que ver con el hartazgo, con estar en un estado de sobresaturación que lleva al asco. Es mucho más que malestar, doctor, me dijo Alberto, cuando intentaba explicarme acerca de su aburrimiento. Cada vez que iba sentía ganas de salir corriendo del lugar. El hastío es un poco más agresivo que el tedio.
Se trata de un estado de sobresaturación del que las personas intentan desprenderse de forma inmediata y contundente. Son los casos en los que se hace un abandono de actividades sin dar explicaciones. Para alcanzar un estado de hastío, se debe haber transitado por el tedio durante un tiempo. En el tedio, la angustia se soporta, en el hastío se activa como un vómito emocional, sale de nosotros compulsivamente una reacción que busca liberarnos de ese estado emocional. En estos estados, se encuentran las personas que abandonan a su familia sin dar mayores explicaciones, o dejan los estudios o los trabajos. Toleran la angustia del tedio hasta que llega el hastío. Y en ese momento la fuerza de la angustia es más fuerte que sus propios deseos de sostener la rutina, y terminan obviamente abandonándolo todo. Aparece otra característica, la percepción del enlentecimiento del tiempo. Cuando se entra en un estado de aburrimiento, cada día se percibe como una tortura. Se pasa la noche en vigilia esperando el día y se transcurre el día esperando la noche. Pareciera que no hay nada más allá de las trampas del tiempo. ¿Cómo están siendo tus días, Mariela?, le dije. Le pregunté a una paciente que estaba internada en una clínica de salud mental. Los días no pasan, doctor. Sáqueme de acá. No tolero ni un minuto más estas paredes. Lo sé, le dije, lo entiendo. Pero intentaste quitarte la vida y debemos evaluar tus acciones de cerca. Este plazo tiene un propósito, no es en vano. La percepción del enlentecimiento del tiempo se debe a la falta de propósito. La atención de las personas está tan enfocada en querer salir de la angustia que miden cada minuto que resta para que su sufrimiento termine. Esto pone a la conciencia en pleno contacto con el tiempo y se experimenta cada segundo de forma individual. Cuando la mente se focaliza en otro tema, siente que el tiempo pasa más rápido, puesto que objetivamente la atención de la persona no da lugar a la angustia que está viviendo. Luego aparece otro, sensación de pérdida de tiempo. Uno de los hechos más angustiantes para las personas que se aburren es la pérdida del tiempo, que no es lo mismo que el lentecimiento, la percepción del lentecimiento del tiempo. Uno percibe el tiempo como lento, el otro siente que no está usando bien el tiempo. Uno de los hechos más angustiantes para las personas que se aburren es la pérdida del tiempo. Si llega al estado de hastío, de alguna manera creen que su vida no está teniendo sentido. Las horas que pasan son equivalentes a ir muriendo de a poco. Tal vez sea más que eso. Perciben que se están alejando a una tierra de olvido, donde serán desestimados por no haber hecho nada importante. ¿Por qué vienes tan enojado, Ricardo?, le pregunté. Discutí con mi hijo, me contestó sin mirarme. ¿Qué ocurrió? Me hizo un comentario que no me gustó, agregó. ¿Se puede saber qué comentó? Me dijo que me quería hacer el pibe, pero que con mi edad solo parecía un viejo, que no me bancaba los años. ¿A qué crees que se debió ese comentario? No lo sé, a mi forma de vestir, me respondió. ¿Y cuál es tu forma de vestir?, le pregunté para profundizar la charla. No lo sé, quizás sea un poco juvenil para mi edad. ¿Se trata solo de tu ropa? No lo sé. Entonces, pregunté aprovechando la capacidad introspectiva que estaba teniendo. A lo mejor nunca me pude vestir así durante mi juventud, porque no tenía el dinero y ahora que lo tengo quiero sentirme lindo. ¿Sientes que el tiempo se te escapó?, le pregunté. Sí, exactamente, me dice. Siento que quiero volver el reloj atrás, que hice un montón de cosas sin sentido y que no me banco perder más tiempo. La percepción de la pérdida de tiempo genera una desesperación en las personas. El tiempo transcurrido no puede volverse atrás y esto la lleva a hacer todo junto o querer realizar en el presente lo que creen que debieron haber hecho en el pasado. Después aparece una de las más grandes creencias, la pérdida de propósito, el sin propósito. La pérdida de propósito es, entre todos los síntomas, el más frustrante. Cuando ya nada tiene sentido, no hay motivos para la angustia. No hay sentido en pasar una noche despiertos. No hay motivos para levantarse temprano. No hay ninguna razón para soportar a las personas con las que vivimos hace tiempo. Cuando no tenemos sentido, la angustia se hace más pesada y más opresiva porque ni siquiera sabemos cuándo va a terminar.
estaba haciendo mi ronda por la clínica psiquiátrica, una clínica psiquiátrica San Nicolás, y me encontré con don Luis. Él barría los pasillos del edificio. No tenía ninguna obligación, pero lo hacía con gusto. Quería de alguna manera sentirse útil. El personal de la clínica lo dejaba, ya que de esta manera se mantenía ocupado y se sentía importante. Buen día, don Luis, le dije la primera vez que lo vi. No hace falta que barre, el personal de limpieza lo va a hacer. Usted solo descanse, le dije. Buen día, doctor, me respondió. Es muy importante que yo barre estos pasillos. Esta gente necesita un lugar limpio para que pueda estar mejor y su recuperación sea más rápida. Qué linda actitud la de don Luis. Don Luis sabía cómo pasar el tiempo. No estaba loco. Su situación era muy particular. Había quedado internado por una diferencia familiar y nadie quería hacerse cargo de él. Como tenía una buena jubilación, decidió permanecer allí para evitar problemas con la familia. Para él barrer no era estar aburrido, tenía un propósito. Él tenía un proyecto, ayudar a la gente a salir de los estados de angustia con los que llegaban a ese lugar. No consideraba que su trabajo era pequeño, lo tomaba como algo necesario en el contexto general de la clínica. Él era parte de esa clínica, tenía el mismo objetivo. No estaba interesado en sobresalir, no tenía conflictos con su identidad. Ayudaba y sabía que ayudaba. No le importaba si otros no valoraban su trabajo. Él sí lo hacía y esto lo mantenía vivo. Me acuerdo de don Luis ahora, me genera cierta melancolía recordar ese tiempo. La verdad que leyéndolo y mirándolo desde afuera, lo que estoy escribiendo, me acuerdo de este hombre como alguien que supo pasar los momentos de mayor demora en el tiempo con propósito, con enfoque. Por último, tratando de terminar este capítulo de hoy, la motivación, es decir, las personas que se sienten o que están en este estado psíquico de aburrimiento se perciben desmotivados. La motivación es el motor que activa las acciones. Sin ella es difícil sostener una acción en el tiempo. Estar motivados es tener deseos y ganas de hacer, es estar concentrado en lo que estamos haciendo. No hay dificultades ni estados de adversidad que detengan nuestro empuje para avanzar con lo que estamos haciendo. Sin motivación se puede vivir un suceso, pero no un proceso. Noté que cuando mi hijo llega de la escuela quiere ponerse a estudiar, antes no hacía esto. ¿Qué le dio, doctor?, me preguntó una madre que consultaba por su hijo. Nada, le dije. Le mostré, por medio de explicaciones y ejemplos, cómo la escuela es el camino para llegar a sus metas. Cuando las personas pueden ver las metas que desean, se activa en ellos la motivación. Motivación es querer pelear con fuerzas, es empujar en la dificultad, produce que nos comportemos de una determinada manera. La motivación se genera a partir de un deseo. Lo que deseamos nos motiva a avanzar. No vamos a poder tener motivación sin tener un deseo. No hay metas. Por esta razón, las personas que no tienen propósito no tienen deseos, porque no hay metas. No hay objetivos, por lo tanto tampoco habrá deseo, y mucho menos motivación. Ahorra energía para nada y tampoco la gasta en nada. Busca la pereza como aliada. La desmotivación es una pesada cadena que está atada a nuestro espíritu y que nos deja esclavos de una realidad que nos asfixia. ¿Cómo estás viviendo tus propósitos de vida? Sé que muchos de ustedes no están viviendo un estado de aburrimiento, pero es muy importante que puedan identificarlo, que puedan saber la importancia de mantenerse enfocados, de mantenerse alineados. Muchas personas me preguntan, ¿cómo haces para mantener tu salud emocional? Una sola cosa tengo en mente, mantenerme con propósito vigente. Mantenerme con propósito vigente hace que yo no me distraiga de lo que tengo que hacer. Puedo tolerar frustraciones, angustias, dificultades, enfermedades, momentos transitorios de vacío emocional, pero saber que tengo algo por hacer me mantiene estable. Vuelvan a hacer este material, lo vamos a está grabándose, ¿correcto? Para mañana ya está cargado en las clases, traten de entrar en clases y vuelvan a ver este material, tomen apuntes, porque vamos a continuar con la segunda línea del estado de aburrimiento, ¿sí? Espero que les haya servido. Vamos a hacer preguntas y respuestas en nuestro próximo encuentro sobre esta temática. ¿Ok? Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar, gracias por haber participado.
Espero las preguntas para la semana que viene. Chau, chau.